Dios los bendiga, amados hermanos. En esta hora le doy gracias a Dios por el privilegio que se me concede de poder ser parte, ¿verdad?, de hablar de su palabra, y estamos agradecidos con Él. Le damos gracias porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bien, y así quiero invitarles que vaya conmigo a Isaías capítulo 52, en su versículo 14. Dice así la bendita y santa palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Vamos a meditar un momento en esta palabra y así vamos a hacer una oración. Bendito Padre, estás en los cielos, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder hablar de tu palabra, Señor. Guarda, Padre Celestial, nuestros labios de no hablar cosa que no sea, Señor, edificante. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así empezamos, ¿verdad?, el día de hoy. Tenemos como tema: ¿qué hizo Jesús por mí? ¿Qué fue lo que Jesús hizo por mí? Y eso es lo que quiero enfatizar en esta hora, llevando, ¿verdad?, a través de estas escrituras, esa reflexión para nuestra vida, que nosotros nos pongamos a pensar qué fue la razón de la cual Jesús vino a esta tierra, qué fue lo que Él hizo y cuál es el beneficio de nosotros de todo esto. Vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Muchas veces tal vez te has preguntado, o nos hemos preguntado, ¿qué fue lo que Jesús hizo por mí o por ti, ¿verdad? Entonces, algunas personas han escuchado de Jesús, pero no saben qué fue lo que hizo por nosotros y por toda la humanidad. Y eso es real, de que muchas personas escuchan: oh, Jesús, sí, yo sé quién es Jesús, pero no saben en realidad qué fue lo que Él hizo por ti, lo que Él hizo por mí. Y en esta hora quiero enfatizar en estos textos que vamos a estar leyendo, ¿qué hizo Jesús por mí? ¿Qué hizo Jesús por ti? Y así vamos a empezar como punto número 1. Nos trajo salvación de nuestras almas y mucho más. Y para esto voy a llevarlo al Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 y 19, que nos dice la bendita y santa palabra. Vea: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor. Como número 1, ¿qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo Jesús por mí? Nos trajo salvación de nuestras almas. Pero no nomás eso, sino que también beneficios físicos, beneficios en esta tierra. Pero el beneficio número 1, nunca se te olvide, es la salvación de nuestras almas. La vida eterna junto al Padre de Gloria, que se encuentra ahora Jesucristo, justamente dice, a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Entonces nos damos cuenta, ¿qué beneficios son los que Jesús ha hecho por nosotros? Bien, como vemos en Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19, dice, ¿verdad? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué es que lo ungió? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes son aquellos pobres? Los que no tienen dinero o los que viven en las calles. No son esos los pobres, sino que son los afligidos, los destituidos, los humildes, a los oprimidos en espíritu. Y dice: y vino a sanar a los quebrantados de corazón, a abrir los ojos espirituales de los que están cegados por este mundo, o sea, por Satanás, a libertar a los cautivos, y dice: y a salvarlos del dominio de Satanás. Vea, entonces, si usted se ha preguntado, ¿qué hizo Jesús por mi vida? ¿Qué hizo Jesús por usted? ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Nos empezamos a dar cuenta que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y dice, y a darle vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. Entonces notamos ahora a cierto punto de que Jesús vino
a esta tierra, a este mundo, con una misión. Y esa misión, ¿sabe cuál era? Era ejecutar un plan divino, o sea, un plan que Dios había hecho para la humanidad. Ya que en este mundo nadie pudo salvarnos a usted y a mí. ¿Por cuál la razón? Porque en esta humanidad todas las personas, todo ser humano ha fallado y seguirá fallando. Es pecador. Esa es la razón por la cual Jesús vino. Tenía que venir fuera de esta tierra alguien que fuera santo, alguien que fuera sin mancha, alguien que fuera sin todo este tipo de cosas que usted y yo hoy somos. Pero ¿sabe algo? A través de que Él vino a nuestra vida, Él vino a esta tierra y Él empezó a hacer lo que dice ahora la palabra. Él vino a dar, dice, las buenas nuevas a los pobres. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Dice también que Él vino a pregonar libertad a los cautivos y a darle vista a los ciegos. A veces decimos nosotros, ¿y cuáles son estos ciegos? Son los que no ven. No son esos. No está hablando de ciego físicamente, está hablando de ciego espiritual. Está diciendo de aquellas personas, ¿verdad?, que viven conforme a este mundo, que ellos solamente se deleitan en todo lo que este mundo ofrece, pero no se dan cuenta que un día Jesucristo hizo todo para que cada uno de nosotros fuéramos nosotros, escuche bien, nuestros ojos espirituales abiertos y ya no servirle a este mundo. Es decir, este mundo quien lo domina es Satanás, que el Señor lo reprenda, pero más poderoso es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que en esta hora estamos nosotros hablando, que Él es el que nos va a dar a nosotros la victoria. Por medio de Él es que usted y yo tenemos victoria. Nunca más podemos nosotros ser libres, nunca más podemos ser nosotros, oiga, sanados, si no es a través de Jesucristo. Usted puede decir, hermano, por a mí un doctor me sana. Pues ¿sabe usted quién es que da la inteligencia a los médicos, a los doctores? Cristo Jesús. Entonces, si nosotros nos damos cuenta ahora, los afligidos, los destituidos, los humildes, a los oprimidos en espíritu, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, dice la palabra, de acá la estoy leyendo, dice, Él vino a abrir los ojos espirituales de los que están cegados por el mundo y a Satanás, y el Señor lo reprende. Y dice, y vino a libertar a los cautivos y a salvarlos del dominio de Satanás. Entonces, esto es lo que Jesús ha hecho. Esto es lo que Jesús hizo por usted y por mí. A veces nosotros pasamos por alto. Y muchas las veces nos ha tocado cuando salimos a evangelizar, ¿verdad?, afuera en las calles, a veces a frente de la iglesia. Muchas personas conocen de Jesús, saben de Jesús, pero no saben qué fue lo que Él hizo por ellos. Muchos no saben qué es lo que Jesús hizo por su vida. Sabe que lo más grande que existe hoy día es lo que hizo Jesús por usted y por mí. La salvación de nuestras almas. Eso es lo que Jesús hizo. Esa es la misión que Él vino a cumplir a esta tierra, ya que ningún ser humano pudo ni es capaz de cumplir lo que Jesús hizo, porque Él es el Cordero de Dios, el que fue inmolado, y a través de las Escrituras vamos a ir mostrando qué fue lo que más hizo Jesús por nosotros. Pero recuérdense, número uno, la salvación de nuestras almas. Jesucristo lo hizo. Lo hizo, ¿sabe cómo fue que lo hizo Él? Sufriendo. Él lo hizo sangrando. Él lo hizo enmudeciendo. Él lo hizo por amor a usted y a mí. Eso fue lo que Jesús hizo para con nosotros. Entonces, notamos ahora, nos trajo salvación de nuestras almas y mucho más. También, ¿sabe que Jesús nos sana? Él nos consuela. Él nos da a nosotros seguridad cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Tal vez usted se ha encontrado y ha dicho, bueno, no sé cómo hacerle, pero sabe, de pronto viene el Espíritu Santo de Dios y llega a tu vida, empieza a visitar tu corazón y te empieza a dar esa nueva mente, te empieza a abrir puertas y empiezas a mirar la voluntad de Él. Empezamos a mirar la gracia derramada sobre nosotros. Ahora, esa es una de las tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Él también vino a sanar a los enfermos. Claro que sí. Muchos enfermos son sanados. Muchos. En el nombre de Jesús. Vemos el ministerio de Jesucristo, los apóstoles, todos los discípulos, ¿verdad?, que andaban con Jesús.
Ellos recibieron autoridad de parte de Dios para poder sanar enfermos. Los paralíticos se sanaban, se levantaban y saltaban de gozo, se regocijaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que Jesús había hecho por cada uno de ellos. Entonces usted y yo también tenemos que saber qué fue lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nunca se le olvide ni se le pase por alto. A veces sabe que muchos, ¿verdad? Sabemos mucha escritura, pero pasamos por alto lo primero, la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no prestamos atención en lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo demás, nosotros es como querer escalar del 1 al 8 o del 1 al 10. No, el escalón va de 1 en 1, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, darnos cuenta nosotros de esta verdad, de esta realidad, tenemos que prestar atención. Entonces, empezamos a notar qué es lo que Jesús hizo. Trajo, oiga, libertad a aquel que estaba oprimido, aquel que se encontraba angustiado. El Señor vino a libertarlo de esas cadenas de Satanás. El Señor vino a libertar a aquel que se encontraba. ¿Sabe? Muchas las veces hay muchos que se encierran en su habitación cuando tienen un problema, y en vez de buscar y poner su rostro al Dios Todopoderoso, empiezan a pensar negativamente y a empezar. Entonces llegan esos pensamientos de parte del enemigo que llegan hasta un momento de suicidio. Pero sabe una cosa, que el Señor reprenda al diablo. Jesucristo hizo todas esas cosas ya para que usted y yo no sufriéramos ya esa esclavitud de pecado. Sabe, hoy usted y yo somos libres por la sangre de Cristo, porque el Cordero fue inmolado. Él, oiga, Él fue desfigurado a tal manera, como dice Isaías capítulo 52 versículo 14, dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, escuche, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue desfigurado. Pregunto, ¿quién de nosotros estuviera dispuesto a ser desfigurado, a ser azotado, a ser maltratado por alguien más? Puede ser, ¿verdad?, un padre por su hijo. Pero ¿estuviera usted dispuesto a pagar ese precio por alguien que ni tan siquiera lo conoce? ¿Verdad que no? Porque usted no sabe ni cómo es aquella persona, ni quién es. Tal vez es un ladrón, tal vez es un asesino. Usted va a decir: no, pues ¿cómo yo voy a dar mi vida por ese asesino? Pero déjeme decirle, por esa razón Jesucristo no encontró ser humano aquí que tuviera tanto amor por la humanidad, sino que tuvo que enviar a Jesucristo, su único hijo, a que Él pagara por ese asesino, por esa prostituta, a que Él pagara por aquel drogadicto, por aquel que hace tantas cosas, crímenes, homicidios. ¿Sabe? Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Por esa es la razón que nosotros debemos comprender qué hizo Jesús por mí, qué hizo Jesús por ti. Sigo adelante. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros por lo que Jesús hizo por nosotros? Escuche bien, ¿qué hemos hecho por lo que Jesús hizo por nosotros? Y para esto quiero leerle Isaías capítulo 53, en el versículo 3 en adelante dice, vea, Isaías 53, versículo 3, hasta el versículo 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, escuche bien. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora le pregunto, ¿qué hizo Jesús por usted? ¿Sabe en realidad qué fue lo que él hizo? Ya no más que he escuchado de él, sino aprenda qué fue lo que Jesús hizo por usted.
cuál fue el precio que Él pagó por usted y por mí. Aquel estuvo dispuesto por venir y rescatar a aquel hombre malo, aquel hombre pecaminoso, aquel hombre que aborrecía lo bueno, aquel hombre que tal vez era ladrón, aquel hombre que miente. Oiga, todo esto Jesús lo hizo por amor, no lo hizo por nada a cambio, sino por nuestra propia salvación. Es decir, Él no quería que nosotros nos perdiéramos y nos fuéramos a una condenación eterna, a un infierno. Hermano y amigo, Jesucristo hizo tanto por ti, que ese tanto se llama todo. Jesucristo hizo todo. Entonces, si Él hizo todo por ti y por mí, dice el versículo 6 que leí de Isaías capítulo 53, escuche. ¿Cuál fue la contestación de la humanidad? O sea, ¿cuál fue lo que nosotros hicimos en gratitud, en agradecimiento de lo que Jesús hizo por nosotros? Vea lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Escuche bien, dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Y cuál es aquí la diferencia de este texto? Son dos cosas. Mire el versículo 6, son dos cosas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y dice que cada cual se apartó por su camino. ¿Acaso no es cierto esto? Es verdad. Entonces yo quiero decirle, muchos han escuchado de Jesús, y muchos hasta están enfadados tanto de escuchar de Jesús. Y ciertamente la palabra lo dice, cada cual se apartó por su camino, se descarrió como esas ovejas. Eso es lo que la humanidad hizo, que en vez de buscar a Dios, buscó las cosas de este mundo, buscó las cosas que Satanás le ofrece alrededor, buscó lo que Satanás tiene para para todo este mundo. Y se apartó de Dios. La Biblia explica, cada uno se descarrió, cada cual se apartó por su propio camino. Sin importarles, habían escuchado de Jesús, habían escuchado que tal amor tuvo Dios, Juan 3:16, que tan grande fue el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Pero sabe que al momento de elegir, muchas de las veces han elegido mal. Y no nos queremos apartar de ese camino de perdición. ¿Por qué? Porque sabe que el deleite de este mundo, lo que el enemigo propone, son delicias para este cuerpo. Esa es la razón por la cual el ser humano no se quiere apartar del pecado, no quiere dejar de practicar las cosas que Satanás ofrece en esta tierra. Pero sabe una cosa, mientras nosotros sigamos practicando tales cosas, nosotros no podemos heredar el reino de los cielos. Entonces, quiere decir que si Jesús, aunque haya venido a esta tierra a hacer un sacrificio vivo, déjeme decirle que mientras nosotros no pongamos de nuestra parte, nosotros no podemos ser salvos. En otras palabras, todo lo que hemos escuchado, tal vez usted ha estudiado la Biblia, la palabra de Dios, pero si está haciendo malas prácticas de pecado, no podemos ver el reino de los cielos. En otras palabras, déjeme decirle, dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y vea la contestación de Cristo, dice, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, el versículo 7, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ahora le pregunto, ¿ya sabe qué es lo que Jesús hizo por usted? ¿Se da cuenta? Si usted no lo sabía, preste atención. Jesús ha hecho tanto, del cual nosotros no hemos puesto atención, no hemos hecho caso de lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a terminar hablando estos textos. Despreciado y desechado entre los hombres. Escuche, este fue Jesús, lo que hizo por usted y por mí. Varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amado amigo, amado hermano, comprendemos que muchas de las veces las situaciones se tornan difíciles en la vida de cualquier persona, no nomás en la vida del cristiano, sino que en la vida de toda la humanidad. Pero una cosa es que nosotros tenemos que prestar atención. Si nosotros queremos seguir descarriados, si nosotros queremos seguir desordenados, si nuestra vida, si nosotros no queremos venir a aquel que hizo todo por nosotros, quien pierde somos nosotros, no él. Nosotros sin Dios, escuche, estamos fritos. Y Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Entonces haga usted su matemática. ¿Quién es el que pierde? ¿Ve? Jesucristo hizo todo por usted y por mí. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Ha reconocido usted lo que Jesús ha hecho por su vida? ¿Sabe que en estos tiempos estamos recordando siempre, no nomás en estas fechas, ¿verdad?, de lo que es Semana Santa y todo esto, sino que siempre tenemos que recordarnos lo que Jesús hizo por nosotros? Siempre tenemos que recordar y darle gracias a Él, porque es por su misericordia que usted y yo podemos entrar al Padre, tenemos entrada, acceso al Padre de gloria. Es a través de Jesucristo. Eso es lo que Él ha hecho por usted y por mí. Y queremos en esta hora, amado amigo, amado hermano, donde quiera usted se encuentre, cualquier cosa que usted haya hecho en su vida, si usted no había dado cuenta qué es lo que Jesús hizo por usted, le leí varios textos en el cual enfatiza que nosotros le dimos la espalda a Él por el bien que Él había hecho hacia nosotros. Pero gracias a su misericordia, escuche, gracias a Dios por su misericordia, que nosotros entendimos ahora, y ahora nos hemos apartado de ese mal camino y hemos venido al camino que es Cristo Jesús, al camino del Evangelio. Y ahora nosotros somos nuevas criaturas en Él, es decir, somos hechos hijos de Dios. Pero aún hay algunos que todavía siguen descarriados. Aún hay algunos que todavía no quieren venir a darle gracias a aquel que hizo todo por ellos. Y en esta hora yo quiero decirle algo. Si usted había pasado momentos difíciles en su vida, tal vez se encuentra todavía descarriado, yo le digo y le animo en esta hora que levante su cabeza, que recuerde, que trate de recordar qué hizo Jesús por usted. Algunos celebran, escuche bien, esta Semana Santa haciendo platillos, haciendo eventos, muchas personas bebiendo vino, licor, haciendo fiestas, bailes, todo tipo de cosas. Y sabe, no se recuerdan de darle gracias a Dios. Tal vez dicen, oh sí, Dios, pero con la acción que se hace, escuche, con la acción que se hace, no es gratitud ante Dios. Si queremos agradar a Dios, apartémonos de ese pecado, apartémonos de esas borracheras, apartémonos nosotros de esas fiestas paganas que hace el mundo, que le quieren desenfocar la mirada a Cristo. No, Jesucristo murió por usted, resucitó por usted, y es a quien tenemos que darle gracias. Oiga, pero si nosotros celebramos equivocadamente, nosotros estamos mal. Apártese del mal camino y vuelva a Cristo, que Dios le ama.
Algunos, en lugares de buscar el rostro del Cordero de Dios, escuche, el que hizo tanto por nosotros, ha decidido descarriarse. Es decisión propia. Y se encuentran deleitándose de todo lo que este mundo le ofrece y no se acuerdan de lo que Jesús hizo por él. Jesús es el que cura nuestras heridas, escuche, el que saca del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que cargó nuestros pecados llevándolos a la cruz. Ahora, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Reconocer que Él hizo todo por nosotros y darle gracias. Y no nos equivoquemos celebrando equivocadamente. Oh, que estoy celebrando que la Pascua, pero haciendo otro tipo de eventos. No, nosotros tenemos que celebrar la victoria que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. ¿Sabe usted que cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, dice la palabra que Él sentía ese dolor y sintió el abandono del mismo Padre, a tal grado que era la carga del pecado que Él estaba llevando y estaba consumiendo ahí, escuche, todo tipo de pecado que usted y yo teníamos que pagar, pero Él se entregó por amor hacia nosotros. Y esa es la respuesta de que ¿qué es lo que hizo Jesús por usted y por mí? Cargó todo peso de pecado sobre Él. Termino con ese texto donde habla, versículo 7 de Isaías 53. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está, ¿qué más queremos? Él llevó todo tipo de pecado. Yo te invito en esta hora, ahí donde tú te encuentras, donde usted se encuentre, que eleve una oración. Si usted estaba descarriado aún, pídale perdón a Dios. Ya no celebre esas fiestas paganas, mundanas. A Dios no le agrada eso. Doble sus rodillas, clame a Dios, que es lo que Él quiere. En esta hora ahí donde se encuentra, cierre sus ojos y hable con Él y dígale: Padre bendito que estás en gloria, te doy gracias por lo que has hecho y sigues haciendo por mí. Gracias porque en esa cruz del Calvario llevaste tú mis cargas, mis culpas, todos mis pecados sobre tus hombros fueron. Y si tal vez yo estaba descarriado, tal vez si yo estaba en un camino que no es tu camino, Señor, te pido perdón. Te pido que me limpies de toda iniquidad, de toda práctica mundana, Señor. Límpiame, santifícame, purifícame, Señor, para que pueda ser agradable ante tu presencia. Te pido perdón. Apunta mi nombre en el libro de la vida y nunca me avergonzaré de decir: he decidido seguir a Cristo. Te doy gracias porque ahora entiendo que en la cruz del Calvario hiciste todo por mí. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, le felicito. Dios le bendiga. Y recuérdese, no es nomás de saber que hay un Jesús. No nomás es saber de que alguien murió en una cruz, sino es saber por qué lo hizo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Dios te bendiga. Sigue adelante y recuerda, todo lo que ves a tu alrededor, no le hagas caso, porque lo único que quiere el enemigo es distraerte. Y si el Señor viene, tú te quedas porque estás distraído. No, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, que esté siempre esperando a aquel que prometió venir. Dios te bendiga y recuerda, nunca estás solo. Dios te ama. Amén.